Hace más de 3.200 años, un barco mercante zarpó de un puerto del Levante cargado con la ambición de todo un mundo. Llevaba cobre, estaño, marfil, oro y secretos. Nunca llegó a su destino. El mar se lo tragó entero, como si supiera que ese navío era la última prueba viviente de una civilización que estaba a punto de ser borrada del mapa. En 1987, un hombre que solo buscaba esponjas para vender en el mercado encontró su tumba perfecta. Lo que sacó del fondo no fue un tesoro, fue una sentencia. El buzo se llamaba Mehmet Shakir y aquel verano de 1987 bajaba todos los días al mismo punto frente a la costa de Kaş, en el suroeste de Turquía. El agua estaba fría incluso en agosto y a 45 metros la luz se convertía en un crepúsculo azul verdoso que apenas dejaba ver la propia mano. Llevaba años repitiendo el mismo ritual: descender, cortar esponjas, subir. Pero aquel día, mientras removía la arena con la punta del cuchillo, algo brilló de forma extraña entre los granos. No era coral ni concha, era metal oxidado, con forma de disco y 4 asas simétricas. Primero pensó que era basura moderna, algún resto de un barco de la Segunda Guerra Mundial. Pero al apartar más arena, apareció otro y otro más, perfectamente alineados como si alguien los hubiera colocado con regla. Luego, vio una costilla de madera oscura que sobresalía del fondo como el hueso de una ballena muerta hace milenios. Y otra, y otra. De pronto se dio cuenta de que tenía delante el esqueleto completo de un barco antiguo, hundido con toda su carga intacta. El corazón le latió tan fuerte que creyó que la máscara de buceo se le iba a romper. Cuando los arqueólogos llegaron semanas después, confirmaron lo imposible. El barco había permanecido exactamente donde se hundió, sin que las corrientes lo dispersaran, sin que los gusanos lo devoraran, sin que los saqueadores lo tocaran. Era un milagro de conservación. Las maderas eran de cedro del Líbano, tan densas y resinosas que ni el agua salada había conseguido pudrirlas del todo. Todavía olían levemente a bosque cuando las sacaron a la superficie. Los expertos calcularon que el naufragio ocurrió alrededor del año 1300 a.C. Eso significaba que habían pasado 3.187 años desde que aquel barco respiró por última vez. 3.000 años en los que Egipto tuvo 30 dinastías. Grecia inventó la democracia y luego la perdió. Roma nació y cayó. El cristianismo y el islam barrieron el mundo. La pólvora cambió la guerra. La imprenta cambió el saber y la electricidad cambió la noche. 3.000 años de ruido humano. Y aquel barco había estado callado, esperando, con todo su cargamento perfectamente ordenado, como si el capitán acabara de dar la orden de todos a cubierta. Lo que encontraron dentro fue tan abrumador que los arqueólogos tuvieron que inventar nuevas categorías para clasificarlo. 10 toneladas de lingotes de cobre en forma de piel de buey, cada uno de 30 kilos, apilados con la misma precisión con la que hoy se apilan contenedores en un puerto. 1 tonelada exacta de estaño en barras rectangulares, el ingrediente mágico que convertía el cobre blando en bronce duro. 148 ánforas cananeas, llenas de resina de terebinto, el perfume más caro de la antigüedad, que aún conservaba un leve olor a pino y a pistacho cuando rompieron el sello de una de ellas. Había también troncos de ébano negro tan pesados que apenas flotaban, colmillos de hipopótamo todavía con manchas de sangre seca en la base, huevos de avestruz enteros, listos para ser tallados en copas de lujo, y vidrio, mucho vidrio crudo, azul cobalto profundo como el mar de medianoche y azul turquesa egipcio que brillaba como si llevara luz dentro.
En aquella época, el vidrio valía más que el oro, porque nadie sabía hacerlo salvo unos pocos maestros en Egipto y Mesopotamia. Entre todo ese tesoro, apareció el objeto más inquietante, un escarabeo de oro macizo, apenas del tamaño de una moneda grande, con el cartucho perfectamente grabado de la reina Nefertiti. No era una imitación posterior, era auténtico. Alguien, en algún palacio, había entregado esa joya como regalo diplomático, y ahora viajaba en un barco mercante rumbo a quién sabe qué rey o qué dios. Los arqueólogos se miraban unos a otros sin saber qué decir. Aquel barco no era un simple mercante, era un catálogo viviente de todo el comercio del Mediterráneo oriental en su momento de máximo esplendor. En su bodega viajaban materias primas de al menos 7 regiones distintas: cobre de Chipre, estaño de Asia Central, marfil del Valle del Nilo, ébano de Kush, ámbar del Báltico, lapislázuli de Afganistán y el cedro sagrado del Líbano. Era como si alguien hubiera decidido meter en una sola embarcación la prueba irrefutable de que el mundo antiguo funcionaba como un reloj perfecto. Y ese reloj se había parado en seco, porque el barco nunca llegó a su destino. Algo lo detuvo en plena ruta, y el mar lo guardó como quien guarda una carta que nunca se abrió. Los expertos debatieron años sobre la causa del hundimiento: tormenta, fuego a bordo, ataque de piratas primitivos. Nunca lo sabremos. Lo único seguro es que cuando ese barco se hundió, se llevó consigo el último viaje rutinario de una civilización que estaba a punto de desaparecer para siempre. Porque lo más terrorífico no era lo que llevaba el barco, era la fecha. El pecio de Uluburún se hundió justo en el borde del abismo. Pocos años después, las ciudades que produjeron esa carga serían borradas del mapa. Los palacios que esperaban esos lingotes se convertirían en ruinas cubiertas de maleza. Los reyes que firmaron los documentos de embarque serían olvidados hasta el punto de que sus nombres solo sobrevivirían convertidos en mitos. Aquel buzo turco, sin saberlo, había encontrado la caja negra del mayor accidente de la historia antigua. El Uluburún no era un tesoro, era una escena del crimen perfectamente conservada, y la víctima no era un barco, era toda una civilización. Cuando los arqueólogos terminaron de sacar la última ánfora, se quedaron en silencio en la cubierta del barco de investigación, porque comprendieron que estaban tocando el último latido de un mundo que se creía eterno, un mundo que había alcanzado la cima de la complejidad, el comercio y el poder, y que en menos de una generación iba a desplomarse tan completamente que sus propios descendientes ni siquiera recordarían cómo escribir su nombre. Y ahí, en el fondo del Mediterráneo, entre lingotes oxidados y escarabeos de oro, quedó congelada la pregunta que todavía nos persigue: si ellos, con todo su bronce, sus palacios y sus dioses, desaparecieron tan rápido, ¿qué nos hace pensar que nosotros vamos a ser la excepción? Los hititas no eran gente de mar, eran gente de roca. Su mundo era el altiplano de Anatolia, un lugar donde el viento corta la cara y la tierra parece hecha de huesos antiguos. Desde sus fortalezas talladas en la montaña, dominaban un imperio que se extendía desde el Egeo hasta casi las puertas de Babilonia. Su capital, Hattusa, no era una ciudad, era una amenaza construida en piedra. Una muralla de 6 kilómetros rodeaba la cima de una colina, y en algunos tramos se alzaba sobre acantilados naturales que hacían imposible cualquier asedio. Las puertas eran monumentos de intimidación. La Puerta de los Leones mostraba 2 felinos rugientes tallados en bloques tan grandes que parecían obra de titanes. La Puerta de la Esfinge, en lo más alto, tenía criaturas mitad mujer, mitad pájaro,
que miraban eternamente hacia el vacío. Dentro de esas murallas vivían 30.000 personas, pero nadie se sentía ciudadano. Todos eran súbditos. El rey hitita no era un hombre, era la sombra viviente del dios de la tormenta. Cuando hablaba, hablaba el cielo. Su burocracia era obsesiva. Miles de tablillas de arcilla registraban cada oveja, cada medida de cebada, cada flecha entregada a los soldados. Nada escapaba al control del palacio. Los templos eran tan grandes como palacios, y los palacios tan sagrados como templos. La religión hitita era un supermercado de dioses. Adoptaban divinidades de cada pueblo conquistado y las alineaban en procesiones de 1000 nombres. Su arma definitiva no era la infantería ni la caballería ligera. Era el carro pesado de 3 hombres. Mientras egipcios y micénicos usaban carros de 2 tripulantes para lanzar jabalinas desde la distancia, los hititas diseñaron una plataforma de combate estable, con el eje en el centro y no en la parte trasera, un conductor, un lancero y, lo revolucionario, un portador de escudo dedicado. Esos carros formando cuña podían romper cualquier línea de infantes como un martillo rompe cristal. En la batalla de Kadesh, 2.500 carros hititas cargaron contra el ejército de Ramsés II y casi capturan al faraón vivo. El empate sangriento que siguió no cambió el mensaje. Los hititas eran una superpotencia continental que nadie quería tener como enemigo. Lejos al sur, el Nilo era otro planeta. Egipto no dependía de la lluvia. Dependía de una inundación anual que llegaba puntual como un reloj divino desde las tierras altas de Etiopía. Cada verano, el río se hinchaba, cubría los campos con una capa de limo negro fértil y se retiraba dejando la tierra lista para sembrar. Los egipcios no veían la crecida como fenómeno natural, la veían como el acto sexual del dios Hapi con la diosa del cielo. El faraón era el garante de que ese acto se repitiera cada año. Si fallaba, el faraón fallaba. En la época del colapso, el trono lo ocupó un hombre que decidió que ya no quería ser solo garante, quería ser Dios único. Akenatón cambió su nombre, abandonó Tebas, prohibió a los antiguos dioses y fundó una nueva capital en medio del desierto llamada Ajetatón, el horizonte del Aten. El disco solar era ahora el único dios y él su único profeta. Para pagar la ciudad, confiscó las riquezas de los templos de Amón, rompió un equilibrio de siglos y demostró al mundo que en Egipto el oro era tan abundante que un faraón podía levantar una ciudad entera solo porque se le antojaba. Los reyes extranjeros le escribían cartas quejándose: «En tu país el oro es como el polvo. ¿Por qué me envías tan poco?». Cuando Akenatón murió, el viejo orden volvió con fuerza. Tutankamón restauró los antiguos cultos, pero el daño estaba hecho. La idea de que un faraón podía desafiar a los dioses y salirse con la suya quedó flotando en el aire. Décadas después, Ramsés II, el gran constructor, heredó un país que todavía se creía eterno. Sus templos, sus estatuas colosales, sus tratados grabados en piedra proclamaban una sola cosa: Egipto no caería nunca. Al otro lado del mar, en las islas y penínsulas del Egeo, los micénicos vivían en un mundo de palacios fortaleza: Micenas, Pilos, Tirinto, Tebas. Cada uno era un nido de águila rodeado de murallas ciclópeas. Los bloques eran tan enormes que los griegos posteriores juraron que solo los cíclopes podían haberlos movido. En el centro de cada palacio estaba el Megarón, una sala del trono con hogar central y columnas pintadas de rojo y azul. Los frescos mostraban guerreros con cascos de colmillos de jabalina, sacerdotisas bailando entre toros,
procesiones de carros que imitaban las modas orientales, pero con un toque más salvaje, más desesperado. A primera vista parecían bárbaros ricos. En realidad, eran burócratas obsesivos. Miles de tablillas en Lineal B, la primera escritura griega, no contienen poemas ni leyes, contienen inventarios. Tantas ánforas de aceite, tantos trípodes de bronce, tantas mujeres esclavas destinadas a tejer, tantas ruedas de carro en almacén. El Wanax, el rey micénico, no era solo un guerrero, era el contador jefe de un sistema económico que lo controlaba absolutamente todo. Si un campesino producía una oveja de más, el palacio la reclamaba. Si un artesano hacía una espada, el palacio la distribuía. No había mercado libre, solo había palacio. Esa rigidez les permitió acumular riqueza increíble. Sus joyas de oro, sus vasos de fayenza, sus espadas con empuñadura de marfil demostraban que podían competir con Egipto y Babilonia, pero también los hacía frágiles. Si el palacio caía, todo caía. No existía una clase media, ni ciudades independientes, ni red de seguridad. Solo el Wanax y sus escribas mantenían la maquinaria en marcha. Estos tres mundos, el hitita de piedra y carros pesados, el egipcio de oro y eternidad, el micénico de murallas ciclópeas y contabilidad feroz, parecían complementarios. Los hititas aportaban caballos y hierro en bruto, Egipto, oro y papiro. Los micénicos ámbar del Báltico y mano de obra especializada. Se vigilaban, se envidiaban, se casaban entre sí. Sus embajadores cruzaban el Mediterráneo en barcos como el de Uluburún, llevando regalos que eran a la vez alianzas y advertencias. Y mientras tanto, en las tabernas de los puertos, en los mercados de los oasis, en los campamentos de los pastores, se empezaba a hablar de años más secos, de ríos que bajaban turbios, de caravanas que llegaban con menos estaño. Nadie lo llamaba crisis todavía, era solo una molestia, un inconveniente que los grandes reyes solucionarían con más carros, más oro o más tablillas de arcilla. Lo que ninguno sospechaba era que los tres pilares estaban construidos sobre la misma arena movediza, un clima que empezaba a cambiar, una cadena de suministro que dependía de un metal que venía de 4.000 kilómetros y un sistema político que no admitía ni un solo error. Tres pilares que se creían de mármol cuando en realidad eran de cristal tallado. Y el primer cristal ya había empezado a agrietarse. En el corazón de aquella civilización palpitaba un metal dorado y sonoro que lo decidía todo, el bronce. No era solo una aleación, era el idioma en el que se escribían las guerras, las herramientas y el prestigio. Una espada de bronce cortaba la carne y el destino con la misma facilidad. Un casco de bronce convertía a un hombre en algo más que mortal. Un arado de bronce era la diferencia entre comer o pasar hambre. El bronce era la medida del poder, y quien dominaba el bronce dominaba el mundo conocido. Para fabricar una sola espada se necesitaban exactamente 10 partes de Minnetzende, cobre rojo y una parte de estaño plateado. Esa proporción no era capricho, era alquimia exacta. Menos estaño y el metal quedaba blando como el cobre puro. Más estaño y se volvía quebradizo como cristal. Los herreros guardaban la fórmula como un secreto de estado, porque quien equivocaba la mezcla perdía batallas antes de empezarlas. El cobre abundaba. Chipre era una isla montaña de mineral verde que los mineros arrancaban a golpes de pico en galerías tan estrechas que apenas cabía un hombre de rodillas. Los túneles se hundían cientos de metros bajo tierra y el aire era tan denso y caliente que los trabajadores salían con la piel teñida de verde por el polvo de malaquita. Cada año,
Salían de allí miles de toneladas de lingotes con forma de piel de buey, 4 asas para cargarlos como si fueran animales sacrificados. Pero el estaño era otro asunto. Nadie en todo el Mediterráneo oriental tenía minas de estaño. Ni Egipto, ni los hititas, ni los micénicos, ni los cananeos. El metal plateado aparecía en cantidades ridículas, como migajas caídas de la mesa de los dioses. Los geólogos todavía discuten hoy, pero la mayoría señala hacia el corazón de Asia Central, los valles altos del Hindu Kush, los ríos helados de Badakhshan, los yacimientos de Tayikistán y el Alai occidental, lugares donde ni siquiera los nombres existían en los mapas de la época. Desde esas alturas heladas, los bloques de estaño comenzaban un viaje que duraba años. Primero en lomos de asno, por pasos nevados, donde un resbalón significaba la muerte. Luego, en caravanas que cruzaban desiertos, donde la arena borraba las huellas al día siguiente. Cada jefe tribal cobraba su peaje, cada rey su impuesto, cada bandido su parte. El precio se multiplicaba por 10 antes de llegar a Mesopotamia. En las grandes ciudades mesopotámicas, como Mari o Babilonia, los lingotes de estaño se pesaban en balanzas de bronce y se registraban en tablillas de arcilla. Allí cambiaban de manos otra vez, ahora rumbo al oeste. Algunos viajaban por el Éufrates hasta el mar, otros cruzaban directamente los puertos de Siria. Cada trasbordo era una nueva aduana, una nueva amenaza de guerra o de bloqueo. Un solo reino belicoso en el camino equivocado podía cortar el flujo durante una década. Cuando al fin llegaban a puertos como Ugarit o Biblos, el estaño valía literalmente su peso en oro. Un lingote pequeño podía comprar una casa. Un cargamento completo podía decidir el resultado de una guerra. Los reyes lo guardaban en cámaras secretas, contaban cada barra como si fueran lingote de plata y enviaban espías para vigilar las rutas, porque sin estaño no había bronce, y sin bronce no había ejército, y sin ejército no había reino. Los talleres reales eran templos del fuego. En ellos, maestros herreros que habían aprendido el oficio de sus padres y abuelos encendían hornos de arcilla reforzados con piedras, metían el cobre y el estaño en crisoles de cerámica gruesa, soplaban con fuelles de piel de cabra hasta que el aire rugía como un león. La temperatura subía hasta los 1100 grados y entonces ocurría la magia. 2 metales distintos se fundían en uno nuevo, más duro, más bello, más mortal. Del crisol salía un río de oro líquido que los aprendices vertían en moldes de piedra o arcilla. Cada molde tenía una forma distinta: hojas de espada, cabezas de lanza, bordes de escudo, hojas de hacha, adornos para carros de guerra. Cuando el metal se enfriaba, el sonido que producía al golpear la piedra era distinto al del cobre puro, más claro, más vivo, como una campana que anunciaba que el mundo seguía en marcha. Un solo taller en Micenas podía producir cientos de espadas al año, pero solo si llegaba el estaño. Un solo taller en Hattusa podía blindar carros enteros, pero solo si llegaban los lingotes oxide desde Chipre y el estaño desde más allá del horizonte. Cada pieza de bronce que salía de esos talleres llevaba impresa, invisible, la huella de miles de kilómetros y de cientos de manos anónimas. Los ejércitos enteros dependían de esa cadena invisible. Un soldado hitita llevaba en su espada el sudor de un minero chipriota y el riesgo de un caravanero afgano. Un guerrero micénico clavaba su lanza sabiendo que, si la ruta del estaño se cortaba, la próxima generación pelearía con armas de hueso y madera. El bronce era la sangre del sistema, y la sangre viajaba por venas demasiado largas y demasiado frágiles. Por eso los reyes vigilaban los mares como halcones,
Por eso construían flotas enteras solo para proteger un cargamento de lingotes. Por eso, un barco como el de Uluburún llevaba guardias armados y pasajeros de alto rango que no eran simples comerciantes, sino agentes secretos de palacios lejanos. Perder un cargamento no era perder dinero, era perder años de ventaja estratégica. Y por eso, cuando los primeros síntomas aparecieron, un año en que las caravanas no llegaron, otro en que los barcos de Chipre salieron con la mitad de la carga, un tercero en que los herreros empezaron a reciclar bronce viejo porque no había materia prima, nadie quiso admitir que algo iba mal. Era solo un retraso, era solo mala suerte, era solo un año seco. Pero la cadena ya tenía grietas, y cuando una cadena tan larga se agrieta, no se rompe de golpe. Se deshilacha lentamente, lingote a lingote, espada a espada, hasta que un día los soldados miran sus armas oxidadas y descubren que ya no cortan nada. El estaño era el alma del bronce, y el alma viajaba desde tan lejos que nadie controlaba realmente su destino. Era como depender del aliento de un dios que vivía al otro lado del mundo. Y cuando ese dios dejó de soplar, el bronce empezó a morir. En los almacenes reales empezaron a contar los lingotes que quedaban. En los talleres empezaron a fundir estatuas viejas para hacer puntas de flecha. En los palacios empezaron a escribir cartas más urgentes, más humildes, más asustadas. El metal que lo movía todo estaba dejando de moverse, y nadie sabía cómo detenerlo, porque el bronce no era solo un metal, era la prueba de que el mundo funcionaba, era la garantía de que los reyes eran fuertes, de que los dioses estaban contentos, de que el mañana sería como el ayer. Cuando el bronce empezó a escasear, el miedo entró en los palacios por primera vez en siglos. Un miedo silencioso, pero tan afilado como la mejor hoja que jamás volverían a forjar. Hacia el año 1250 a.C., los árboles más antiguos del Mediterráneo oriental empezaron a contar una historia que ningún escriba humano registraba todavía. Sus anillos de crecimiento, que durante siglos habían sido anchos y generosos, se volvieron tan estrechos que apenas se distinguían unos de otros. Un roble que había visto nacer imperios ahora apenas sobrevivía. Los cedros del Líbano, árboles sagrados que necesitaban siglos para alcanzar su plenitud, dejaron de producir semillas viables. Los olivos, que podían vivir 1000 años, comenzaron a secarse desde la copa hacia las raíces. En los lagos de Anatolia y del Egeo, los sedimentos guardaron otra prueba silenciosa. El polen de robles, pinos y encinas, que había sido abundante durante generaciones, desapareció casi por completo. En su lugar apareció el polen de plantas duras, resistentes a la sequía, artemisa, quenopodios, hierbas que crecen donde nada más puede. Los bosques que habían cubierto las laderas durante milenios retrocedieron hasta quedar reducidos a pequeñas manchas en las cumbres más altas. En las cuevas de los montes Tauro, las estalagmitas registraron la misma tragedia gota a gota. Cada capa de carbonato de calcio es como una página de un libro climático. Cuando llueve mucho, la capa es gruesa y clara. Cuando llueve poco, es delgada y turbia. Durante más de 100 años seguidos, las capas fueron tan finas que parecían dibujadas con un alfiler. El agua que alimentaba las fuentes sagradas de los hititas, las que nunca se habían secado desde la fundación de Hattusa, empezó a llegar con cuentagotas. Los ríos que bajaban de las montañas de Anatolia, antes caudalosos incluso en verano, se convirtieron en hilos de agua entre piedras blancas. El Jalis, el río rojo que rodeaba la capital hitita, perdió su color y su fuerza.
Los campesinos que durante siglos habían visto cómo sus campos se inundaban cada primavera con limo fértil, ahora veían solo grietas que se abrían en la tierra como bocas pidiendo agua. En los altiplanos hititas, los rebaños comenzaron a morir de sed antes que de hambre. Las ovejas, que podían resistir casi todo, empezaron a caer de rodillas junto a los abrevaderos vacíos. Los pastores, gente dura que había sobrevivido a guerras y tributos, veían cómo sus animales se convertían en esqueletos cubiertos de piel antes de desplomarse. Los buitres, que antes tenían que competir por las carroñas de batalla, ahora volaban en círculos permanentes sobre los pastos muertos. Los graneros comunales, esas estructuras sagradas donde cada aldea guardaba la reserva para años malos, se vaciaron por primera vez en la memoria de los ancianos. Al principio, fue solo un año sin cosecha, luego otro más. Los ancianos que habían conocido 7 hambrunas en toda su vida, ahora veían la 8ª, la 9ª, la 10ª, y ninguna terminaba. En las ciudades, el precio del grano se multiplicó por 20 en una sola generación. 1 litro de cebada, que antes costaba el trabajo de mediodía, pasó a costar el sueldo de un mes entero. Los escribas de los palacios anotaban con letra cada vez más pequeña para ahorrar arcilla, porque hasta la arcilla empezaba a escasear. Sin lluvia, los ríos ya no arrastraban el barro necesario para fabricar tabletas. Los funcionarios hititas, acostumbrados a recoger tributos en grano de provincias lejanas, recibieron informes que decían siempre lo mismo. No hay cosecha, no hay grano, no hay nada que enviar. Los carros que antes traían sacos repletos regresaban vacíos o ni siquiera regresaban. Los soldados de las guarniciones fronterizas, que vivían del excedente de los campesinos, empezaron a desertar porque llevaban meses sin recibir su ración de pan. En la gran capital Hattusa, el rey Tudhalias IV abrió los graneros reales por primera vez en la historia del imperio. Eran silos capaces de alimentar a 100.000 personas durante 7 años. En menos de una década quedaron reducidos a polvo y telarañas. Los esqueletos encontrados en las excavaciones de la ciudad muestran niños con raquitismo severo y adultos con dientes desgastados hasta la raíz por comer cortezas y raíces. Los rituales para pedir lluvia, que antes se hacían una vez al año como prevención, se convirtieron en ceremonias diarias. Los sacerdotes sacrificaban toros, carneros, incluso caballos, algo impensable en tiempos normales. Derramaban vino y aceite en altares que nadie se atrevía ya a limpiar, porque el vino y el aceite también escaseaban. Pero el cielo seguía siendo una lámina de bronce ardiente. Los dioses hititas, que eran más de 1000, empezaron a ser acusados de abandono. En los archivos de Hattusa se encontró una tablilla donde el rey pregunta desesperado a los sacerdotes: ¿qué pecado hemos cometido para que el dios de la tormenta nos haya olvidado? La respuesta no llegó, ni del dios ni de la lluvia. En las aldeas, la gente empezó a abandonar las casas de sus abuelos. Caminaban durante días con lo poco que podían cargar, buscando cualquier lugar donde aún corriera un hilo de agua. Los caminos que antes llevaban mercaderes con estaño y cobre, ahora llevaban familias con niños llorando de hambre. Los refugiados no eran miles, eran cientos de miles. Los reyes, que antes se escribían como hermanos grandes, ahora enviaban cartas que ya no hablaban de bodas ni de regalos. Hablaban de desesperación. El rey hitita escribió al faraón egipcio: envía grano, aunque sea como préstamo, porque mi pueblo muere. Era la primera vez en siglos que un rey hitita admitía debilidad ante Egipto. Egipto, protegido por el Nilo y sus inundaciones anuales que venían de muy lejos, al sur,
seguía verde. Mientras Anatolia se convertía en polvo, los campos egipcios seguían produciendo trigo en cantidades que avergonzaban a los dioses. Los barcos que antes llevaban oro y papiro al norte ahora regresaban cargados de grano hacia puertos que ya no tenían quien los descargara. El equilibrio de poder se rompió para siempre. Los hititas, que habían detenido a Ramsés el Grande en Kadesh, ahora dependían de la caridad del faraón para no morirse de hambre. El orgullo de un imperio que había durado 500 años se deshizo más rápido que un terrón de tierra seca en la mano de un niño hambriento. La sequía no solo mató cosechas, mató la confianza. Los campesinos que antes pagaban tributos porque creían que el rey los protegía, ahora veían que el rey no podía ni protegerse a sí mismo. Los soldados que antes morían por el rey, ahora robaban grano para dar de comer a sus hijos. El pacto que sostenía el mundo de la Edad del Bronce, el pacto entre cielo, rey y pueblo, se había roto por la parte del cielo. Y cuando el cielo traiciona, todo lo demás se derrumba después. Mientras el corazón de los grandes imperios se secaba bajo un sol implacable, en algún lugar del horizonte occidental algo se movía. No era una flota militar organizada ni una armada con estandartes reales. Eran cientos de barcos de casco negro, de formas distintas, cargados hasta los bordes con algo que ningún ejército de la época había llevado jamás a la guerra. Mujeres, niños, ancianos, vacas, gallinas, ollas y hasta telares portátiles. Los relieves egipcios de Medinet Habu los muestran con una precisión casi obsesiva. Guerreros de torsos desnudos, algunos con cascos coronados por cuernos de toro, otros con altas tiaras de plumas blancas que se balancean como penachos de aves exóticas. Llevan espadas largas de hoja recta, escudos redondos y lanzas de punta de bronce recién forjadas. Pero lo que más aterrorizó a los escribas del faraón no fueron las armas, sino los carros de ruedas macizas que avanzaban detrás de los combatientes, tirados por bueyes, de cuernos cortos y cargados con familias enteras. Aquellos carros eran lentos, pesados, nada que ver con los ligeros carros de guerra de 2 ruedas y caballos que usaban hititas y egipcios. Eran vehículos de mudanza, no de batalla. Las mujeres sentadas sobre sacos de grano miraban al frente con la misma determinación que los hombres que marchaban a su lado. Los niños se aferraban a las faldas de sus madres. Los ancianos iban sentados sobre los bultos, con la mirada perdida de quien ya ha visto quemarse su aldea. Ramsés III los llamó los pueblos del mar, porque venían del mar, pero no eran del mar. El mar era solo el último recurso, la única carretera que les quedaba después de que la tierra los escupiera. Los nombres que los egipcios grabaron en piedra aún resuenan como un eco extraño. Peleset, Cheker, Shekelesh, Tenyen, Weshesh, Sherden, Luka, Teresh, Akawasha. 9 pueblos distintos, tal vez más, unidos por una necesidad que no entendían ni siquiera los propios reyes que los enfrentaron. Algunos de esos nombres nos resultan vagamente familiares. Los Peleset terminarían dando su nombre a Palestina. Los Sherden quizás sean los antepasados de los sardos. Los Teresh podrían ser los tirrenos, futuros etruscos. Los Luka vivían en la costa sur de Anatolia, pero en aquel momento no eran pueblos con territorio, eran pueblos sin territorio. Eran la primera migración masiva documentada de la historia que llegó armada hasta los dientes y acompañada por sus familias. Los textos egipcios dicen que hicieron una conspiración en sus islas. La frase ha hecho correr ríos de tinta. ¿Qué islas? ¿Creta destruida? ¿Chipre hambrienta? ¿Cerdeña? ¿Sicilia? ¿Algún archipiélago perdido bajo las olas? La verdad es que probablemente no había una sola isla,
sino docenas de costas, golfos y llanuras que de repente se volvieron inhabitables. Lugares donde antes había campos de trigo y ahora solo quedaba polvo y sal. Imagina una aldea en la costa de lo que hoy es el oeste de Turquía. Hace 10 años todavía llovía lo suficiente. Luego, las lluvias se volvieron erráticas, después escasas, después desaparecieron. Los pozos se secaron, los rebaños murieron. Los ancianos recordaban que sus abuelos hablaban de un tiempo en que los ríos nunca bajaban. Los niños solo conocían la sed. Un día llegó la noticia de que al norte, en la gran llanura, los hititas estaban reclutando a todos los hombres capaces de sostener una lanza para defender la capital. Los jóvenes partieron, no volvieron. En esa misma aldea, los más fuertes empezaron a construir barcos más grandes que los de pesca, no para comerciar, sino para llevarse todo lo que quedaba: las últimas semillas, las herramientas, las mujeres, los niños. Cuando el jefe local intentó impedirlo, lo mataron. No fue una rebelión ideológica, fue hambre convertida en violencia. La misma escena se repitió en 100, en 1000 aldeas a lo largo de 1500 kilómetros de costa. No todos salieron al mismo tiempo. Primero fueron pequeños grupos que atacaban pueblos vecinos para robar grano. Luego, esos grupos se hicieron más grandes. Luego, se encontraron con otros grupos que venían de más al norte o más al oeste. Nadie les ordenó unirse. Simplemente descubrieron que juntos sobrevivían más días. Así nació la confederación más extraña de la historia. Una alianza sin rey, sin capital y sin regreso posible. Los barcos no eran uniformes. Había naves largas y estrechas de origen egeo, con cabezas de pato en la proa como las micénicas. Había barcazas anchas del Mar Negro con velas cuadradas. Había embarcaciones de casco cosido como las que aún usan en Cerdeña. Todos llevaban la misma carga, gente que ya no tenía nada detrás y solo podía avanzar. Cuando llegaron a la costa de Canaán, los primeros en sufrirlos fueron los pequeños reinos vasallos de los hititas, ciudades que llevaban siglos pagando tributo en grano y bronce. De repente, vieron aparecer en su puerto barcos que no venían a comerciar, venían a quedarse. Los defensores eran pocos. Los mejores guerreros habían sido llamados al norte por el rey hitita para detener otra oleada que ya avanzaba por Anatolia. En algunos sitios negociaron, en otros lucharon. En muchos simplemente entraron porque no había nadie que cerrara las puertas. Las familias bajaban de los barcos y empezaban a cultivar los campos abandonados. Los guerreros seguían adelante buscando el siguiente granero. Era una migración que avanzaba como un incendio forestal. Quemaba lo que encontraba y dejaba detrás nuevas comunidades de supervivientes. Los arqueólogos han encontrado sus huellas en capas de ceniza y en cambios bruscos de cerámica. En la ciudad de Tel Es-Safi, la bíblica Gat Filistea, apareció de repente una cerámica pintada con pájaros y espirales que no tiene nada que ver con la tradición cananea anterior. En Chipre, las ciudades del interior fueron abandonadas y la población se concentró en la costa, como si huyera de algo que venía del mar. En Sicilia y Cerdeña aparecen tumbas de guerreros con espadas de tipo egeo, fechadas exactamente en esos años. Pero la pregunta que aún nos quita el sueño es más profunda. ¿Qué catástrofe fue tan absoluta que obligó a pueblos enteros a abandonar sus tierras ancestrales, llevando consigo hasta a sus abuelas? ¿Fue solo la sequía? ¿Fueron terremotos en cadena? ¿Una erupción volcánica lejana que enfrió el clima durante años? ¿O tal vez algo que ni siquiera sospechamos? Una enfermedad que diezmó a los jóvenes, un colapso de la autoridad que dejó a los ancianos sin poder para detener la huida.
Lo único que sabemos con certeza es que no tenían opción. Cuando una madre sube a un barco con sus hijos y deja atrás la tumba de sus propios padres, ya no hay vuelta atrás. Cuando un guerrero carga su espada y su arado en el mismo barco, ya no está invadiendo, está recolonizando el mundo porque el suyo ha muerto. Y así, mientras los grandes reyes discutían en sus palacios quién había enviado estatuas de oro macizo y quién solo chapadas en oro, en los bordes del mapa un nuevo tipo de humanidad se ponía en marcha. No eran bárbaros, eran lo que queda cuando la civilización falla, gente común que de repente tiene que convertirse en su propio ejército, su propio gobierno y su propio Dios. Eran la prueba viviente de que incluso las murallas más ciclópeas, incluso los ejércitos más temibles, incluso los dioses más antiguos, pueden ser derrotados por algo tan sencillo y tan terrible como un cielo que un día decide no volver a llover. En el 8º año de su reinado, Ramsés III recibió la noticia que ningún faraón quería oír. Una flota inmensa avanzaba desde el norte, quemando todo a su paso. No eran simples piratas, eran pueblos enteros que arrastraban a sus familias en carros de ruedas macizas, con bueyes, cebúes y niños sentados sobre los enseres domésticos. Los espías contaron cientos de velas negras en el horizonte. Los nombres que traían los prisioneros eran extraños: Peleset, Cheker, Shekelesh, Denyen, Weshesh. El faraón entendió que esta vez no bastaba con ganar una batalla. Había que evitar que el propio Egipto se convirtiera en la siguiente tumba. Ramsés III no era un hombre de improvisaciones. Había estudiado los informes de los desastres del norte, Ugarit borrada del mapa, los hititas reducidos a mendigos de grano, los palacios micénicos convertidos en hogueras. Sabía que aquellos pueblos luchaban con la fuerza de quien no tiene puerto al que volver. Si los enfrentaba en mar abierto, sus trirremes rápidos serían superados por la experiencia marinera de los invasores. Necesitaba convertir el agua misma en una trampa mortal. El delta del Nilo era un laberinto natural. 7 ramas principales y cientos de canales menores se entrecruzaban entre pantanos, islas de papiros y bancos de arena que cambiaban con cada crecida. Ramsés ordenó preparar el brazo pelusíaco, la boca más oriental, como un corral de muerte. Durante meses, miles de obreros dragaron algunos canales para dar apariencia de paso franco y cegaron otros con redes ocultas bajo el agua. En las orillas se cavaron escondrijos para arqueros y se colocaron estacas afiladas bajo la superficie. El faraón apostó su flota real río arriba, fuera de la vista. No participarían en la primera fase. Su misión era cerrar la puerta cuando ya no hubiera salida. En la orilla izquierda levantó un muro de escudos humanos. 10.000 infantes de marina, los famosos Medjay nubios y los Shardana que años atrás habían sido enemigos y ahora eran mercenarios leales. Todos llevaban órdenes estrictas: no avanzar hasta la señal de las trompetas de caracola. Los exploradores enemigos cayeron en la trampa con una facilidad que casi ofendió al Estado Mayor egipcio. Los barcos de los pueblos del mar entraron en fila, confiados, creyendo que el delta estaba indefenso. Sus cascos eran anchos, de quilla alta, perfectos para alta mar, pero torpes en aguas someras. Llevaban a las familias en la cubierta. Los niños miraban curiosos los papiros. Las mujeres mecían a los bebés. Nadie imaginó que estaban entrando en una ratonera. Cuando la vanguardia alcanzó la curva conocida hoy como el Gisr, sonó la primera trompetas. Desde ambos lados de los canales, miles de arqueros se alzaron entre los juncos como fantasmas verdes. La lluvia de flechas fue tan densa que,
Según los relieves de Medinet Habu, el sol se oscureció. Las flechas llevaban puntas de bronce anchas que atravesaban los escudos redondos de los invasores y se clavaban en madera, carne y esperanza. Los barcos enemigos intentaron virar, pero ya era tarde. Los canales eran demasiado estrechos. Los remos se enredaban entre sí. Los cascos chocaban. Algunos se partían. Los guerreros con penachos de plumas y cascos de colmillos de jabalí alzaban sus espadas largas, pero no tenían a quien alcanzar. Era como luchar contra el aire mismo. Los niños lloraban. Las mujeres intentaban protegerlos con sus propios cuerpos. Entonces llegó la segunda fase. Desde el interior del delta apareció la flota egipcia, remando a toda velocidad. No venían a combatir, venían a bloquear. Formaron una barrera viva de proas apuntando al enemigo. Escudos superpuestos, lanzas hacia adelante. La boca del Nilo se cerró como una mandíbula. Los pueblos del mar comprendieron que no había escapatoria posible. Ramsés III observaba desde una colina artificial construida ex profeso. Llevaba la corona azul de guerra y el flagelo en la mano izquierda. A su lado, los sacerdotes de Amón entonaban himnos de victoria antes siquiera de que empezara el combate cuerpo a cuerpo. El faraón no sonrió. Sabía que cada barco enemigo hundido era una familia entera que nunca volvería a ver su tierra perdida. Cuando las flechas cesaron, los soldados egipcios saltaron al agua. Nadaban con cuchillos entre los dientes y subían a los barcos enemigos usando garfios de bronce. Los relieves muestran la carnicería, cabezas cortadas, cuerpos arrojados al río, niños que aún se aferraban a las piernas de sus padres muertos. Los Shardana mercenarios luchaban con una ferocidad especial. Parecía que querían demostrar que ya no pertenecían a aquellos pueblos. En menos de 3 horas todo terminó. El agua del brazo pelusíaco se volvió roja y espesa. Los cocodrilos acudieron al festín. Los egipcios recogieron miles de manos cortadas, la macabra contabilidad de la época, y las amontonaron ante el faraón. Los prisioneros, especialmente mujeres y niños Peleset, fueron encadenados para ser reasentados en la costa de Canaán, donde con el tiempo darían nombre a la tierra, Filistea, Palestina. Pero la victoria tuvo un sabor amargo que nadie confesó en los relieves oficiales. El tesoro real quedó exhausto. Los almacenes de grano que habían salvado al mundo del hambre ahora debían alimentar también a decenas de miles de prisioneros. Las guarniciones de Canaán y el Líbano fueron abandonadas una tras otra. Por primera vez en siglos, Egipto perdió su imperio exterior. Ramsés III salvó el corazón del reino, pero el cuerpo quedó mutilado. Años después, cuando el faraón fue asesinado en una conspiración palaciega, el famoso complot del harén, muchos vieron en ello el último acto de un mundo que ya se estaba desmoronando. Su templo funerario de Medinet Habu quedó como el mayor libro de piedra jamás escrito. Allí están grabados los rostros de los pueblos del mar, sus barcos, sus mujeres, sus niños. El faraón quiso dejar constancia de su triunfo, pero sin querer dejó también el retrato de la mayor migración desesperada que el Mediterráneo haya conocido. Y mientras los relieves se tallaban, en algún lugar del delta, un niño Peleset prisionero aprendía las primeras palabras en egipcio, y una mujer con penacho de plumas enterraba en secreto una pequeña figurilla de barro de su diosa perdida. La guerra había terminado, pero la mezcla de pueblos apenas comenzaba. El mundo antiguo había muerto en aquella trampa acuática, y del agua roja estaba naciendo, sin que nadie lo notara, el mundo nuevo. El rey de Ugarit, un joven llamado Amurapi, acababa de recibir la orden más temida de su vida. El gran rey hitita
desde su distante capital de Hattusa, exigía todo. Cada soldado disponible, cada barco de guerra, cada remero. El enemigo avanzaba por el norte y el imperio necesitaba refuerzos urgentes. Hammurapi no tenía opción. Enviar la negativa significaba traición. Obedecer significaba dejar su propia ciudad desnuda ante el mar. Aún así, obedeció. Las trompetas resonaron en la plaza del palacio al amanecer. Los batallones se formaron en columnas perfectas. Lanceros con escudos de bronce, arqueros con sus arcos de tejo, carros tirados por caballos nerviosos. Los ciudadanos se agolparon en las murallas para verlos partir. Algunos lloraban, otros gritaban bendiciones. Nadie imaginaba que era una despedida definitiva. La flota también zarpó. 50 naves grandes, de las que comerciaban con Creta y Egipto, fueron requisadas y cargadas con provisiones para meses. Sus velas rojas desaparecieron en el horizonte rumbo a Licia, donde debían patrullar la costa y proteger las rutas hititas. Cuando la última se perdió de Entishon vista, Ugarit quedó en un silencio extraño, como si la ciudad entera hubiera contenido el aliento. Los almacenes seguían repletos. Montañas de trigo chipriota, tinajas de aceite perfumado, lingotes de cobre apilados como ladrillos, marfil tallado, lapislázuli en sacos. Ugarit era el nodo comercial más rico del Mediterráneo oriental. Sus mercaderes hablaban 12 lenguas y sus escribas anotaban contratos en 7 alfabetos distintos. Pero ya no había brazos para defender todo aquello. Los ancianos y los muchachos de 14 años fueron puestos en las murallas con lanzas viejas. Los guardias del palacio recibieron órdenes de duplicar los turnos. En las tabernas se bebía más que nunca, pero las risas sonaban huecas. Cada atardecer, los vigías escudriñaban el mar hasta que les dolían los ojos. Buscaban velas conocidas, mensajeros, cualquier señal de que el mundo seguía en su lugar. Una noche llegó un barco solitario desde Alasia, la actual Chipre. Su capitán, exhausto y con la ropa quemada, pidió audiencia inmediata con Hammurapi. Traía una advertencia. 7 naves enemigas habían sido vistas frente a la costa, rápidas, sin distintivos, cargadas de guerreros con cascos de plumas y cuernos. El rey de Alasia había escrito personalmente: «Estate alerta, porque los barcos del enemigo ya están aquí». Hammurapi escribió respuestas frenéticas a Chipre, a los gobernadores hititas, incluso a un rey menor de la costa. En cada tablilla repetía la misma verdad aterradora: «Todo mi ejército está en tierra hitita y todos mis barcos están en Licia. El país queda abandonado a sí mismo». Los mensajeros partieron al galope, pero las distancias eran enormes y el tiempo se agotaba. Los días siguientes fueron un delirio de preparativos inútiles. Se reforzaron las puertas con vigas de cedro, se llenaron tinajas de agua por si había incendio, se escondieron los objetos más valiosos en pozos secretos. Las mujeres y los niños fueron enviados a las colinas del interior. En el palacio, los escribas corrían de un lado a otro con tablillas húmedas, intentando registrar todo antes de que fuera demasiado tarde. Entonces apareció el primer punto negro en el horizonte, luego otro y otro. Al principio, los vigías creyeron que eran barcos de regreso, pero pronto las siluetas se hicieron claras. Cascos bajos, velas cuadradas, remos moviéndose al unísono como patas de insecto. Eran decenas. El grito de alarma recorrió la ciudad como un latigazo. Las campanas del templo repicaron sin parar. Hammurapi subió a la torre más alta del palacio. Desde allí, vio cómo la flota enemiga se desplegaba en semicírculo, cortando toda posible huida por mar. No había negociación posible. Aquellos barcos no traían heraldos ni trompetas de parlamento.
solo traían fuego. Los primeros proyectiles incendiarios cayeron sobre los tejados de las casas cercanas al puerto. El humo negro empezó a elevarse antes de que sonara la primera trompeta de guerra. Los pocos defensores corrieron a las murallas. Eran menos de 1000 hombres contra varios miles. Las flechas enemigas caían como granizo. Los atacantes desembarcaron en oleadas perfectamente coordinadas, protegidos por escudos redondos y portando espadas largas que brillaban con un fulgor desconocido. Los guardias de Ugarit lucharon con valor, pero eran superados en número y en experiencia. Una sección de la muralla norte cedió bajo el peso de un ariete improvisado. Por la brecha entraron cientos de guerreros gritando en una lengua gutural que nadie entendía. Las calles estrechas se convirtieron en trampas mortales. Los vecinos defendían sus casas puerta por puerta, pero las lanzas de bronce atravesaban puertas de cedro como si fueran papiro. En el palacio, Hammurapi dio la orden final: quemar los archivos reales para que no cayeran en manos enemigas. Los escribas, con lágrimas en los ojos, obedecieron a medias. En vez de destruirlas, corrieron a los hornos de cerámica y empezaron a coser las tablillas a toda prisa, intentando endurecerlas contra el fuego que ya lamía las paredes. El calor era insoportable. El humo asfixiaba. Una de esas tablillas quedó a medio escribir. El escriba había comenzado una última súplica de ayuda dirigida al rey de Chipre cuando la puerta del archivo saltó en pedazos. La frase quedó inacabada: que mi padre sepa que... El fuego hizo el resto. La arcilla se endureció en el mismo instante en que el palacio se convirtió en una hoguera gigante. Los invasores no vinieron solo a matar, vinieron a borrar. Saquearon los almacenes con método. El grano fue cargado en sus propios barcos. El cobre y el estaño desaparecieron en sacos. El marfil fue arrancado de los tronos. Luego prendieron fuego a todo lo que no podían llevarse. Las llamas se alimentaron del aceite de oliva almacenado y del cedro seco de los techos. La temperatura alcanzó niveles infernales. Las paredes de adobe se derritieron y volvieron a endurecerse como lava. Los bronces se fundieron en charcos verdes. Los archivos reales, con sus miles de tablillas que contenían el primer alfabeto completo de la historia, se convirtieron en terracotas rotas y carbonizadas. El conocimiento de siglos quedó reducido a fragmentos ilegibles. Cuando el sol se puso aquel día, Ugarit ya no existía. Solo quedaban columnas de humo que se veían desde decenas de kilómetros. Los supervivientes que lograron huir a las colinas contaron después que el resplandor del incendio iluminó el mar como si fuera de día. Los barcos enemigos se alejaron cargados hasta los topes, dejando atrás una ciudad que nunca volvería a ser habitada. Durante más de 3000 años, el lugar quedó olvidado bajo un montículo de tierra y ceniza. Los pastores lo llamaron Tel Ras Shamra y dejaron que sus cabras pastaran entre los escombros. Nadie sospechó que bajo sus pies yacía una de las ciudades más cultas y ricas del mundo antiguo, asesinada en un solo día porque había enviado su ejército a defender a otro rey que también estaba a punto de desaparecer. Hoy, cuando los arqueólogos excavan esos niveles de destrucción, encuentran capas de carbón de hasta 1 metro de espesor. Encuentran lanzas rotas, joyas pisoteadas y cientos de tablillas cocidas por el incendio que las salvó paradójicamente. Cada fragmento cuenta la misma historia, la de una civilización que creyó que su riqueza la protegería y descubrió demasiado tarde que la riqueza, sin brazos que la defiendan, solo atrae a quienes están dispuestos a tomarla por la fuerza.
y entre todas esas tablillas quemadas, la más desgarradora sigue siendo esa súplica inacabada: que mi padre sepa que. Nunca sabremos qué quería decir Hammurapi. Tal vez que ya no había esperanza, tal vez que sentía llegar el fin. Lo único que sabemos con certeza es que nadie llegó a tiempo para salvarlo. Ugarit murió sola, rica, culta y absolutamente indefensa, como un aviso tallado en fuego para todos los que vinieron después. Cuando el fuego terminó su trabajo en los palacios micénicos de Pilos, Micenas y Tirinto, algo más grande que la madera y la piedra se consumió: la capacidad misma de recordar con precisión. Los últimos escribas que dominaban la lineal B murieron entre las llamas o huyeron con lo opuesto. Sus tablillas, que registraban cada oveja, cada jarra de aceite y cada rueda de carro, se quebraron y ennegrecieron. La escritura no era un arte difundido entre el pueblo, era un oficio palaciego, secreto, casi sacerdotal. Al desaparecer los palacios, desapareció también la única razón de ser de aquella escritura. En los siglos siguientes, los descendientes de aquellos reyes contables vagaban entre muros ciclópeos que ya no entendían. Tocaban bloques de piedra de 10 toneladas y concluían que solo gigantes podían haberlos movido. Por eso los llamaron ciclópicos. No era poesía, era la confesión de una civilización que se había vuelto huérfana de su propia historia. Los frescos que mostraban torneos de toros, procesiones de princesas y guerreros con cascos de colmillo de jabalí, se desprendieron de las paredes y se hicieron polvo. Nadie volvió a pintar así. El color se volvió un lujo imposible. Las figuras humanas desaparecieron de la cerámica y fueron sustituidas por círculos, líneas y triángulos. La belleza se simplificó porque la memoria se había simplificado. Las grandes tumbas de tolos, esas colmenas de piedra perfectamente abovedadas, dejaron de construirse. Los ingenieros que sabían calcular la falsa bóveda y levantar cámaras de 15 metros de diámetro se llevaron su conocimiento a la tumba. Los nuevos jefes se contentaban con fosas rectangulares o con quemar a sus muertos y meter las cenizas en una vasija. La muerte también se volvió más modesta. Los sistemas de drenaje que evacuaban las aguas de lluvia de los palacios quedaron obturados. Las canalizaciones de terracota se rompieron y nadie supo repararlas. En pocos años las colinas donde antes brillaban los palacios se convirtieron en lodazales cada invierno. La higiene retrocedió 500 años en una sola generación. Las rutas comerciales largas se interrumpieron. Los barcos que antes cruzaban el Egeo, cargados de estaño, marfil y ámbar del Báltico, dejaron de fabricarse. Los astilleros se pudrieron. Los carpinteros de ribera se convirtieron en pastores. El mar, que había sido una autopista, se transformó en una frontera llena de miedo. Las ciudades se encogieron hasta convertirse en aldeas de chozas de madera y barro. Un jefe local podía gobernar 50 casas y sentirse poderoso. La idea misma de reino se redujo al radio que alcanzaba a recorrer un hombre a pie en un día. El mundo se hizo pequeño porque ya no había bronce suficiente para defender territorios grandes. El hierro empezó a aparecer tímidamente, pero los primeros herreros apenas sabían templarlo. Sus herramientas eran frágiles y sus armas se doblaban al primer golpe. Tuvo que pasar mucho tiempo antes de que alguien redescubriera los secretos del acero. Mientras tanto, la guerra se volvió más íntima. Lanza contra lanza, escudo de cuero contra escudo de cuero. La población cayó de forma dramática. En algunas regiones del Peloponeso, se calcula que quedó menos del 10% de los habitantes del siglo XIII a.C. Los campos se llenaron de maleza.
Los lobos bajaron de las montañas y se pasearon por los antiguos patios reales. El silencio fue tan grande que aún hoy los arqueólogos lo sienten cuando excavan. Los nombres de los antiguos reyes se deformaron en la boca de los juglares. El Wanax, el burócrata obsesionado con contar ánforas, se convirtió primero en Basileus, un simple jefe de aldea, y después en Agamenón, el héroe trágico que sacrificaba a su hija y conquistaba Troya. Lo que había sido contabilidad palaciega se transformó en epopeya. Lo que había sido realidad se volvió mito porque ya no había tablillas que lo contradijeran. Durante 400 años, nadie en Grecia supo escribir ni leer. 400 años son 15 generaciones. Es el tiempo que separa a Carlomagno de Napoleón. Cuando por fin apareció el alfabeto fenicio adaptado, los griegos lo adoptaron con hambre de quienes acaban de salir de una larga noche, pero ya no recordaban lo que sus antepasados habían escrito. Tuvieron que inventar casi todo de nuevo. La pérdida no fue solo material, fue ontológica. Un pueblo que olvida cómo escribir, olvida también que alguna vez supo hacerlo. La lineal B quedó enterrada bajo capas de tierra y olvido hasta que en el siglo XX unos arqueólogos la desenterraron y tuvieron que inventar una profesión nueva para descifrarla. Cuando Michael Ventris leyó las primeras palabras, trípode con 3 patas, cerveza para los remeros, sintió vértigo. Estaba leyendo la voz de gente que llevaba 32 siglos muerta. En ese vacío nacieron las leyendas que todavía hoy nos emocionan. Troya, el rapto de Helena, la cólera de Aquiles. Todo eso es la cicatriz brillante que dejó la amnesia. Los griegos clásicos creyeron que Homero había inventado aquellas historias. En realidad, Homero fue el último eslabón de una cadena de narradores que intentaban rellenar con imaginación el hueco que había dejado la desaparición de los archivos. La edad oscura griega no fue solo pobreza y violencia, fue sobre todo silencio. Silencio de las bibliotecas quemadas, silencio de los muertos que ya no tenían nombres grabados, silencio de una civilización que se miraba en el espejo y no se reconocía. Los niños nacidos en el siglo XI a.C. crecían entre ruinas que sus abuelos aún recordaban habitadas. Para ellos, aquellos muros eran cosa de dioses o de demonios, nunca de hombres. Y sin embargo, en ese mismo silencio empezó a gestarse algo nuevo. Al no haber palacio que exigiera tributos, los campesinos empezaron a guardar parte de su cosecha. Al no haber escribas que anotaran cada deuda, las relaciones se volvieron más horizontales. Cuando por fin apareció la polis, lo hizo sobre terreno despejado. No había memoria de faraones ni de guanaques que justificaran el poder absoluto. La democracia no nació de la nada, nació de la nada que quedó después del incendio. El día en que el mundo se volvió analfabeto fue también el día en que empezó a ser posible imaginar un mundo donde el poder no viniera de un palacio ni de un dios rey, sino de la palabra dicha entre iguales. La catástrofe fue tan absoluta que barrió también las cadenas invisibles que sujetaban a los hombres a la idea de que siempre tendría que haber alguien arriba contando las ánforas. Por eso, cuando mucho después los filósofos griegos se preguntaron ¿qué es el hombre?, no lo hicieron desde la seguridad de una tradición milenaria, sino desde el asombro de quien acaba de despertar de un largo sueño y descubre que puede inventar sus propias respuestas. La edad del bronce tuvo que morir para que naciera la pregunta que todavía hoy nos define. Y así, en el lugar donde antes hubo palacios llenos de escribas obsesionados con contar cada gota de aceite,
Crecieron aldeas donde la gente empezó a reunirse bajo un roble para decidir juntos. No lo sabían, pero estaban escribiendo el prólogo de nuestra propia historia. El día más oscuro de la antigüedad fue también el primer amanecer de la libertad. No hubo un solo asesino. Hubo 3 cómplices que actuaron al unísono. 1. Una megasequía que duró generaciones y vació los graneros. 2. Un sistema tan complejo y especializado que no soportaba ni un solo fallo. 3. Oleadas de refugiados desesperados que llegaron cuando las murallas ya estaban agrietadas por dentro. Juntos formaron la tormenta perfecta. En menos de 50 años los palacios se convirtieron en ruinas, los alfabetos se perdieron, los dioses callaron y el Mediterráneo oriental entró en una edad oscura que duró siglos. Pero de esas cenizas nacieron los fenicios con su alfabeto sencillo, los pequeños reinos de Israel con sus nuevas ideas de pacto y justicia, y más tarde las ciudades-estado griegas que inventarían la democracia. El colapso no fue solo una catástrofe, fue el precio que pagó la humanidad para dejar de ser súbdita de faraones y empezar a ser ciudadana de sí misma. Y cada vez que hoy miramos un mapa del mundo hiperconectado, con sus rutas marítimas, sus cadenas de suministro y su clima que vuelve a cambiar, el pecio de Uluburún nos susurra la misma pregunta que nadie contestó hace 3200 años. ¿Cuánto tiempo más podrá sostenerse nuestro propio mundo antes de que el cielo vuelva a traicionarnos? Gracias por haber recorrido conmigo este abismo. Si esta historia te ha estremecido tanto como a mí, suscríbete para no perderte la próxima. El pasado siempre tiene más secretos que contarnos.